En esta ocasión vamos a hablar en la idea, en el tema, la importancia de la preparación espiritual. La importancia de la preparación espiritual. En este pasaje que hemos leído, nos da un panorama el Señor en primer lugar de lo que es su regreso. El regreso del Señor, por supuesto, está ya especificado dentro de la palabra de dos maneras: el regreso en secreto para llevar a su pueblo, y la segunda venida, que es la misma, la cual se dirige específicamente para lo que es Israel. Este pasaje que hemos leído está sobre todo enfocando a Israel, pero como el hablar del tema de la preparación no nos aleja a nosotros, que también debemos de estar preparados, aunque no estemos dentro de el espacio que le toca a Israel. Y eso es lo que en este caso vamos a hablar. En primer lugar, lo que nosotros vemos en términos así generales es que la mayoría, y por qué no decir casi todos los hombres en esta tierra, siempre están prestos para prepararse para las cosas que hay que prepararse para alcanzar aquellos objetivos, aquellos sueños, aquellos ideales. Siempre lo que lleva implícito cualquier visión que la persona tenga, siempre va dentro de eso lo que es la preparación, si quiere alcanzar aquellos objetivos. Por ejemplo, el estudiante, si quiere alcanzar, coronar su sueño en cuanto a una carrera académica, obviamente tiene que prepararse, tiene que ejercitarse en las diversas áreas o ramas de las cuales él quiere alcanzar. Si hablamos de las personas que quieren alcanzar una posición económica significativa, eso es bastante común también, que pues no se logra nada sin previo una preparación. Los científicos se preparan, se educan, se ejercitan para alcanzar o coronar aquello que han pretendido. Los atletas, por decir también algo, lo vemos que dentro de la vida y de sus objetivos, allí están haciendo siempre sus preparaciones, ¿verdad? Están haciendo sus ajustes para lograr aquello que han pretendido. Por ejemplo, el que va a viajar hace una preparación previa.
las personas toman seguros de muchas índoles, siempre es previo a una preparación por un accidente, por una muerte, por una catástrofe. Siempre están ahí los seguros que le dan de alguna manera la cobertura a cualquier cosa de esa, pero todo va implícito lo que es el prepararse. Por lo general, siempre es importante que el hombre en sí, aquel que no tiene a Cristo, obviamente es necesario que se prepare para luego de un preparamiento, como diríamos, dar el paso primero para lo que es esa obediencia a la palabra. Bueno, tiene que dar ese paso, llámele preparación, para alcanzar lo que es un objetivo espiritual. Por ejemplo, la preparación espiritual es la que por lo general no se le da mayor énfasis. Nosotros podemos ver esa indiferencia en todo el campo de lo que sería la sociedad. Lo que vemos muy poco es que las personas digan: bueno, voy a prepararme porque yo me voy a morir un día. Voy a prepararme porque la vida es fugaz y he visto que la gente se muere y es una realidad. En casos así, lo que vemos muchas veces es las personas haciendo su preparación del cementerio, de su velación. Dice: voy a prepararme porque vaya y los hijos no me entierran a donde yo quiero ser enterrado. Y eso siempre lo estamos viendo nosotros en la vida cotidiana. Pero como decíamos, en el caso de los aspectos espirituales, es en lo que a la verdad pocos o muy pocos son los que están siempre interesados en lo que sería la preparación espiritual. Pues la preparación espiritual es necesaria, así como se preparan las personas para alcanzar objetivos puramente comunes. También lo que es la preparación espiritual es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando la persona, cuando el individuo, cuando el ser humano le pone sentido, le pone atención a lo que sería la preparación espiritual, es alguien que en primer lugar ya entendió el trasfondo de la vida. Pues el trasfondo de la vida es bastante fácil entenderlo. El trasfondo de la vida no es un enigma, no es un asunto velado, es un asunto claro en el sentido de que la vida es corta, la vida es pasajera. En ese sentido me refiero que es fácil entender que aquí en esta tierra no hay en la palabra nada que nos diga que nos vamos a quedar una eternidad en este lugar o en este planeta. Por lo tanto, es ahí donde se necesita
el ponerle atención a lo que en este caso sería la preparación espiritual. De hecho, pues ya mencioné que si es el inconverso el que nunca ha conocido al Señor, para que se entienda, para él, para ese sector, para ese individuo, para esa persona que no conoce al Señor, su preparación espiritual sería abrir el corazón a Cristo, y eso le garantizaría lo que es estar, de hecho, preparado para lo que es esa vida en la cual hay que experimentarla como una vida que solo podemos conocerla a través de la palabra. Es decir, la palabra nos dice de ese nivel ya, de ese traslado de la vida. Y es ahí donde las personas ya en lo particular ya estarían preparados. En el caso de los que ya estamos caminando en la vida de Dios, pudiéramos ir sumándole algunos aspectos para que entendamos cuáles serían las preparaciones espirituales ya de los que estamos en Cristo. De los que estamos en Cristo, en primer lugar, sería lo que ya es la consagración. Cuando ya venimos a Cristo, necesitamos una vida consagrada. ¿Qué significa una vida consagrada? Lo que significa una vida consagrada es que ya hemos tomado una dirección, hemos tomado una postura, hemos tomado una nueva visión, que sería consagrarnos para aquel que nos alcanzó por su misericordia. Es decir, para mencionar algunos aspectos que significa preparación espiritual ya en el caso de los creyentes, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué podemos nosotros entender por eso? Bueno, consagrarnos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, diríamos un político? El político se consagra en su objetivo. ¿Qué es lo que hace un deportista o un atleta? Se consagra en su objetivo. Es decir, se dispone a vivir para aquello, a esforzarse para lograr aquello. En el caso del creyente, también pudiéramos sumarle lo que es la lectura de la palabra. Cuando nosotros hablamos de la preparación espiritual en el campo puramente nuestro, se requiere el que estemos constantemente interesados en leer la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos leer la palabra de Dios? Porque cuanto más nosotros leamos, cuando más nosotros nos profundicemos, nos ahondemos en lo que es la lectura de la palabra, eso tendrá muchos beneficios para nosotros. Por ejemplo, si preguntáramos en términos así generales, y hacemos, o yo hago la pregunta y digo, ¿cuántos de los que estamos ya en Dios, dicho de otra manera, estamos ya en el camino de la fe, cuántos conocen a Dios? Por lo general vamos a escuchar a todos decir, sí, yo ya lo conozco. Ya lo conozco. Y ese sí, ya lo conozco, es en la base de que ya está en Dios.
Pero una cosa es estar en Dios, pero otra cosa es conocer a Dios. Eso es importante aclararlo. ¿Por qué es otra cosa conocer a Dios? Porque, por ejemplo, le voy a poner esta manera de explicarlo. Si usted tiene un amigo, tiene una novia, tiene un novio, y aparte de que en este tiempo nosotros tenemos todas las herramientas para poder comunicarnos o para poder vernos de un país a otro país, pero si no fuera el que pudiéramos vernos, si solo fuera como en los tiempos pasados, a través de una carta, a través de un telegrama, el comunicarse con una persona, el comunicarse con una novia, con un novio, con la familia, con el esposo, en este caso solo sería nada más el tener una comunicación con alguien afín, con alguien que es parte de la familia o es parte, sí, de nuestro clan familiar. Pero ya es otra cosa cuando con esa persona nos vemos, cuando con esa persona nos relacionamos, cuando con esas personas platicamos, expresamos, exteriorizamos las cosas, ya no de una manera por un correo, por un telegrama, por una llamada, sino que lo podemos conocer de una manera más cercana. Y eso es lo que podemos aprender dentro de lo que es la palabra, que si conocemos, si queremos conocer al que nos ha amado, no hay otra manera de poder lograrlo sino a través de la lectura de la palabra. En la lectura de la palabra vamos a encontrar quién es Él. En la lectura de la palabra vamos a encontrar qué quiere Él de mí. En la lectura de la palabra vamos a conocer su poder, su amor, su bondad. Vamos a conocer los planes y propósitos que Él tiene para con nosotros. Eso sería, como lo estoy mencionando, como una preparación espiritual. Necesitamos conocer al Señor, pero solo será posible a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Es otra forma como nos tenemos que ir consagrando. ¿Por qué a través de la oración? Porque a través de la oración es el método como podemos hablar con el Señor. Eso es consagrarnos, es decir, parte de lo que significaría consagrarnos. Estamos orando con el Señor. Porque cuando estamos, por ejemplo, comunicándonos a través de una llamada telefónica con alguien que nosotros conocemos y que amamos, esto se ejemplificaría al igual que con el Señor. Empezamos a orar y empezamos a tener esa relación con el Señor. Eso es parte de la consagración. Estamos, Señor, tengo esta inquietud, Señor, tengo esta necesidad, Señor, quiero que me ayudes en esto. Y podemos sentir esas respuestas. Pueden ser respuestas rápidas o respuestas tardías, pero sentimos ese apego, sentimos esa relación con el Señor. Pudiéramos hablar de lo que es el servir al Señor. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor,
estamos dentro de una preparación espiritual. ¿Por qué estamos dentro de una preparación espiritual? Porque a través del servicio, a través de estar involucrados en los aspectos de servir al Señor, y cabe aclarar que servir al Señor como debe de ser, servir al Señor con integridad, con amor, con pasión, eso nos llevará, hermanos, a una consagración más estrecha con el Señor. Por ejemplo, si yo pregunto a alguno de ustedes, ¿cuánto tiempo tenemos de estar en la vida de Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos de estarnos consagrando, estar dedicando nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra visión en los aspectos de Dios? Nosotros vamos a ir experimentando y vamos a ir viendo las personas que están dentro de esta preparación espiritual. Los vamos a ir viendo diferentes. Los vamos a ir viendo que se están asimilando más a lo que es el deseo del Señor. Por ejemplo, usted se recuerda que cuando el Señor fue capturado y fue llevado esa noche a lo que sería la casa de Anás, cuando Pedro estaba ahí en ese lugar viendo cómo se estaban dando las cosas, las personas pudieron identificar a Pedro cuando Pedro habló. Dijeron: él habla igual a él, se parece a él, tiene las mismas actitudes y similitudes de él. Es decir, había tomado de alguna manera algunas formas, tanto de comportamiento como de hablar, Pedro, a tal grado que lo identificaron como alguien que había andado con el Señor. Y cabe aclarar que el tiempo que Pedro había andado con el Señor habían sido apenas 3 años. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que se logra cuando ya nosotros nos estamos consagrando. ¿Qué es lo que nos beneficia el consagrarnos? En primer lugar, como decíamos, conocemos mejor a Dios. Cuando la persona conoce mejor a Dios, es un cristiano diferente. Cuando vamos conociendo a través de la lectura, como decíamos, a través de la oración, a través del servicio, a través de otros métodos de consagración, vamos conociendo más a Dios, seremos personas más estables dentro de la vida. Por ejemplo, podemos escuchar a Dios cuando nosotros hemos tenido una preparación espiritual. Podemos tener nuestros sentidos auditivos más sensibles para lo que es Dios, para cuando Dios habla, cuando Dios nos da algunas indicaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un descuido de lo que es la preparación espiritual, podemos ver también dentro de la palabra del Señor que nos volvemos bastante, hermanos, difíciles para poder
escuchar a Dios. Por ejemplo, si hablamos usted se recuerda de Samuel y de el sacerdote Elí. Nos recordamos de que cuando el sacerdote Elí había descuidado lo que era la preparación espiritual. El sacerdote Elí, aun cuando tenía una posición eclesial importante, que era el hombre que llevaba a cabo lo que eran los asuntos de Dios, pero este hombre, dado su descuido de su preparación espiritual, nosotros leemos lo que dice el libro de Samuel en su primer capítulo, que dice que Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Entonces, eso es importante, que como creyentes nosotros vayamos como entendiendo o redescubriendo qué es lo que se alcanza, qué es lo que se logra con la preparación espiritual. Con la preparación espiritual vamos a tener oídos sensibles a la voz de Dios, que no necesitaremos de mayores cosas, porque usted escucha a muchos creyentes que Dios, bueno, dicen: yo pudiera hacer la voluntad de Dios, pero yo necesito que Dios me hable, yo necesito que escuchar su voz. Pero cuando tenemos la dinámica de una preparación espiritual, nosotros con solo leer un versículo, con solo una cosa puramente a veces insignificante, vamos a comprender que Dios nos ha hablado. Vamos a comprender y vamos a escuchar la voz de Dios. No necesitamos que un ángel nos hable. ¿Qué es lo que leemos cuando dice que Elí no escuchaba? Elí ya no, Dios le hablaba, pero ya sus oídos estaban cerrados. Y esto que nos sirva a nosotros, porque somos hoy nosotros los que estamos en escena, somos hoy nosotros los que estamos aquí todavía en la tierra, y necesitamos comprender cuáles son los insumos, cuáles son las cosas espirituales que necesitamos para desenvolvernos en esta vida. En el caso de Samuel, que era un niño consagrado a Dios, un niño con un corazón de niño inocente, ese niño escuchaba. Por eso dijo el Señor: el que no sea como un niño no puede entrar al reino de Dios. Entonces Samuel sí escuchaba la voz del Señor, no así Elí. Pero ¿en qué consistía que el uno la escuchaba y el otro no? Bueno, que el joven Samuel estaba mejor preparado que el sacerdote Elí. Así que el que tenga oídos, oiga. Damos un amén. Entonces, eso es lo que se requiere dentro de la vida espiritual. El estar preparado, el estarnos preparando, el estar constantemente ejercitándonos. Porque como decíamos, vamos a poder oír, escuchar a Dios cuando Él habla. Muchas veces nosotros podemos estar en este culto, podemos estar leyendo la palabra, Dios es soberano y nos puede hablar en algún momento a través de una experiencia. Dios habla a través de un accidente. Muchas veces Dios habla a través de un terremoto. Muchas veces Dios habla a través de un silbido apacible.
Y muchas veces, cuando no hay una preparación espiritual, nosotros pasamos desapercibido todo aquello que Dios quiere decirnos. Imagínense el caso de José, cuando en la noche, claro que la Biblia dice que José soñó que el Señor le dijo: levántate, José, ándate a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Es impresionante ver la sensibilidad del oído de José, el marido de María. La Biblia dice que, mire, si usted lee ese pasaje, usted va a decir: pero ¿por qué esta gente era tan sensible? Imagínese que si José no hubiese tenido sensibilidad espiritual, al niño lo mata Herodes. Pero él pudo haber dicho: esto es un sueño, que quizás dormí mal, quizás no me quedé bien en el lugar donde estoy durmiendo, si era cama o no sé. Pudo haber dicho, pero era tan sensible el oído afinado espiritual de José, que luego no dudó y de inmediato se levantó y se fue a Egipto con el niño. Solo vea lo importante que es la preparación espiritual. Oímos con facilidad a Dios. En una ocasión a mí Dios me habló a través de un sueño. Como dije hace un momento, Dios es soberano, puede hacerlo, pero podrá ser allá en muchos casos muy alejados, porque para eso Dios nos ha dado la palabra. Ahora Dios no tiene que hablarnos tanto por sueño, nos habla a través de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nos habla a través de la palabra. Pero en esa ocasión a mí me habló el Señor y simultáneamente le habló a Zenaida. Lo mismo, nos habló el Señor: los van a matar, los van a asaltar. Así que, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, sensible al oído a través de esa forma que Dios usó en esa ocasión, yo dije: Dios me va a guardar, tal vez sea un sueño así que no sea cierto. Cabal. O sea que muchas veces uno puede estar sensible a la voz de Dios previo una preparación espiritual, pero se vuelve uno desobediente. Y eso fue lo que sucedió en mí. Por supuesto, si no hubiese sido Dios que hubiera estado cuidándome en ese momento difícil por el cual tuve que pasar por mi desobediencia, por no obedecer, valga la redundancia, por no obedecer a lo que Dios simultáneamente ya nos había hablado. Entonces, la preparación espiritual también requiere obediencia a esa voz que Dios nos habla. También, hermanos, por ejemplo, sucede que seremos nosotros, ¿verdad? Seremos nosotros, podremos nosotros pelear mejor la batalla espiritual cuando estemos preparados, cuando estemos constantemente nosotros preparándonos. Podemos pelear la batalla espiritual. ¿Qué es lo que sucede con el soldado? El soldado que va a la guerra. El soldado que no se prepara o que no los preparan, de hecho, ese soldado va a morir. Ese soldado es carne de cañón, como se dice. Pero eso es lo que nosotros podemos, como beneficio, nos beneficia la preparación espiritual. Tenemos mayores
fuerzas y mayores herramientas para pelear la batalla espiritual. Porque la batalla espiritual no es esa que se anda proclamando por ahí, ¿verdad? Echando agua bendita y aceite en los lugares, en las esquinas, en las casas. Eso no es la batalla espiritual. La batalla espiritual la tenemos nosotros mismos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor dijo: no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores del aire. Entonces vamos a poder pelear mejor la batalla espiritual, ¿verdad? ¿Quiénes son los que fracasan en la vida de Dios? Los que se quedan en el correr de la vida cristiana. ¿Quiénes son? Los que no se preparan. Los que creen que la vida espiritual es un día haber levantado la mano como señal que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, y que luego nosotros nos congregamos en un lugar, adquirimos una Biblia y creemos que eso es el todo, y creemos que ahí ya estamos casi adentro del cielo. ¿Quiénes son los que fracasan en la carrera espiritual? ¿Quiénes son los soldados que mueren en la guerra con mayor facilidad? ¿Quién es el atleta que antes de ganar en la competencia es el que pierde? El que no se preparó, el que no tuvo claro que había que enfrentar una u otra batalla en el rubro que fuera. Esos son los perdedores. Pero los que se preparan, los que nos preparamos, como expresaba espiritualmente, que es el tema, Mateo capítulo número 24 para las hermanas, y el versículo número 24, 44 en adelante. Y eso es lo que se logra cuando uno tiene una preparación espiritual. El que no está preparado espiritualmente luego tira la toalla. El que no está espiritualmente preparado es alguien que en el camino se queda. Es alguien que no perdura dentro de las batallas espirituales. Pero cuando nosotros tenemos ese interés de lo que es la preparación espiritual, vamos a tener fuerzas para pelear la batalla en esta vida. Seremos, por supuesto, mayor usado por Dios. ¿A quién va a usar Dios? Todos decimos: yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me dé dones, que Dios me dé revelaciones, que Dios me permita ver cosas extraordinarias dentro de la vida espiritual. ¿Quiénes son a quien Dios va a usar? ¿Verdad? Porque lamentablemente, hermanos, la mayoría de los que pertenecemos a la iglesia, y no es hablar de la iglesia del Señor, y sobre todo en este tiempo, la mayoría de la iglesia contemporánea es una iglesia únicamente conformada en un aspecto muy básico, pero no es una iglesia que pueda experimentar cosas extraordinarias. No es una iglesia, o no somos personas que pertenecemos a la iglesia que Dios nos use sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque
estamos escasos de la preparación espiritual. Como decía no sé cuándo, que a veces nos hemos conformado, ¿verdad? Venimos al cultito, de ahí nos vamos, leímos la lectura que íbamos a dar para la predicación de la palabra, y a saber si pusimos atención y a saber si nos interesó, y nos fuimos y seguimos la rutina de la vida y seguimos siendo cristianos sin frutos, seguimos siendo cristianos comunes, seguimos siendo, no digo que no lo seamos, pero cristianos, diríamos, que no han experimentado absolutamente las cosas que dice Pablo, que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. No hemos experimentado. Por ejemplo, si vemos a un Pedro, nosotros vemos y leemos un Pedro, dice que los enfermos los ponían donde pasaba la sombra de Pedro, y los enfermos lograban quedar ahí tocados por la sombra de Pedro, y los enfermos se sanaban. Qué raro eso, ¿verdad? Y vemos que allá en la puerta de la Hermosa estaba un cojo de 39 años, y pasa Pedro y Juan, pero no solo esos pasaban por ese lugar. Pasó, ahí era el lugar donde estaban los sumos sacerdotes. Los sacerdotes, ¿para qué tanto? Los escribas, los fariseos, los rabinos. Pero cuando uno no tiene una preparación espiritual, es alguien que no tiene nada que Dios pueda usarnos. Pero cuando pasa Juan y pasa Pedro, aun cuando ya habían pasado muchas otras veces, dice que se quedaron viéndole y le dijeron, míranos fijamente. Y el cojo paralítico se quedó viéndonos fijamente, y le dijeron, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre, 39 años, se levantó. Y para testimonio, si usted lo lee, dice que empezó a saltar, a saltar, a saltar de alegría. Aquel hombre paralítico, que así había nacido, no sé. Pero el punto es, ¿qué fue lo que permitió que la sombra de un Pedro, que los pañuelos de Pablo los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban? ¿Qué fue lo que permitió que ese cojo se levantara? ¿Qué permitió que se levantara Tabita cuando Pedro llega y esta estaba muerta? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué fue lo que permitió? ¿Qué fue lo que permitió que un Elías orara y no lloviera por 3 años y medio? ¿Qué fue lo que permitió cuando un Elías ora y pide a Dios que venga de nuevo el agua? Elías dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Personas que vivían en preparación constante, personas que vivían en la presencia de Dios, personas que, dada ese interés de preparación, ahí viene, Dios los usa, Dios los bendice, usándolos extraordinariamente. Amén. O sea, que esas son todas las bendiciones o los beneficios de la preparación espiritual. La preparación espiritual, hermanos, nos permite no caer en el pecado. ¿Cuántos creyentes, hermanos, entra y luego nosotros lo vemos que son como los mangos,
que son como, generalmente dicen como los zapotes o aguacates. ¿Por qué caen? ¿Por qué tiene que caer un creyente? ¿Por qué tiene que caer un creyente en el pecado? Y no se diga y no se entienda que no somos pecadores. Somos pecadores con la diferencia que somos arrepentidos y que los pecados que constantemente están apareciendo dentro de nuestro diario vivir a través de, hermanos, de la preparación espiritual, Dios nos está limpiando. Dios nos está limpiando. Pero como lo que menos nos interesa es la preparación espiritual, lo que menos nos interesa, ahí nosotros vemos a los hermanos caídos. Ahí nosotros vemos a los hermanos llorando, quejándose. Se encontraron con una copa, se encontraron con un adulterio, se encontraron con una situación de las que ya se habían quedado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. O sea que cuando hay una preparación espiritual, usted no va a sucumbir en el camino, en el pecado. ¿Por qué no va a caer en el pecado? O sea, no va a ser presa del pecado, porque la preparación espiritual nos trae el temor a Dios. Nos trae el temor a Dios. ¿Qué es lo que sucedió con José? ¿Por qué José, si era, diríamos, la oportunidad del siglo para José? ¿Por qué José? Preguntémonos, ¿por qué José se negó a acostarse con la princesa egipcia? Dicho de otra manera, fue librado del pecado. Su preparación espiritual. Amén. Su preparación espiritual. O sea que no hay. ¿Qué es por qué se oye dentro de los corintios la condición de los corintios? Aunque era ya una iglesia que la Biblia le llama los santos, los escogidos, pero era una iglesia que, hermanos, daba mucho que desear, a tal grado que había dentro de la iglesia incesto. Pero ¿cuál era el problema? Falta de preparación espiritual. Había un incestuoso. O sea que la razón por la cual muchos caen en el pecado es falta de prepararse espiritualmente. Cuando uno está preparándonos, orando, que yo decía hace un momento, ¿qué significa la preparación espiritual? Significa consagrarnos, significa leer la Biblia, significa oración, significa servir, significa muchos aspectos de eso. Y cuando estamos embebidos en estos aspectos, es como una coraza, es como una fuerza sobrenatural sobre la vida del creyente. ¿Por qué David peca? Era el cantor del Señor. El que tenga oídos oiga. ¿Por qué David peca? ¿Por qué David, siendo el hombre, el niño bonito de Dios, se dejó de preparar? Su preparación estaría cuando él estuviera en la batalla. Pero dice la Biblia que David, cuando los reyes era el tiempo de ir a la batalla, David se quedó quieto, se quedó cómodo en el palacio. Y luego que le pareció bien salir ahí fuera del palacio, vio a una mujer bañándose. Si el hombre hubiese estado en su preparación espiritual, que en este caso de él era la guerra, uno hermano, cuanto más tú te metas, cuando más usted se meta, cuando usted
más se someta a la voluntad de Dios, a la preparación espiritual, usted no va a tener tiempo de ver el pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo no vamos a tener tiempo. Pero ¿quién es el que cae? Los David que se acomodan, los Davides que se quedan en el palacio cuando hay que estar en la constante preparación espiritual. Seremos, hermanos, fuertes. Dios nos ayudará en todas las áreas cuando estemos nosotros en una preparación espiritual, ¿verdad? Nos ayudará en nuestros desfases, en nuestros desaciertos. Nos ayudará Dios. Seremos personas que recibiremos los dones. Seremos personas que nuestras manos serán las manos de Dios. Que se oiga un amén. Vamos a, hermanos, vamos a ver, vamos a esperar con paciencia. Con paciencia. ¿Quién es el que no espera con paciencia? ¿Quién es el que se apresura? El que no se ha preparado espiritualmente. Ese quiere las cosas ya. Pero cuando nosotros estamos ejercitándonos en la preparación espiritual, vamos a tener paciencia para esperar cuando sea su momento, ¿verdad? Por ejemplo, Noé, dice el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, su versículo número 7, dice: con paciencia Noé preparó. La palabra clave esta mañana es preparación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se preparó Noé. Se preparó con paciencia el arca, ¿verdad? Preparó con paciencia el arca y se salvó del diluvio. ¿Qué es lo que nosotros leíamos para ir concluyendo? Lo que dice acá el versículo, el capítulo número 24 y verso 44, leíamos desde el versículo número 42 de Mateo. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Velad es igual orar, estar preparado. Pero sabed esto, que es lo que leíamos, que el padre de familia, que el padre, si supiera a qué horas ha de venir el ladrón, dice, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Quién es el padre de familia que no va a dejar minar su casa? El que se prepara, el que está listo, el que está velando. Y esto lo está aplicando la escritura a los aspectos espirituales con respecto a la venida del Señor. Entonces dice: por tanto, dice el verso 44, también vosotros, ¿qué dice? Léalo conmigo el 24, el 44, perdón. Por tanto también, ¿qué dice? Vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre no sabéis a qué horas ha de venir. Amén. No sabéis a qué horas ha de venir. Preparación. Hermano, si yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia? Que es lo primero que se va a dar en su segunda venida. Su segunda venida está ubicada en los dos espacios. En primer lugar, el rapto, y el complemento de su segunda venida es al final de la tribulación.
Si yo pregunto, ¿estamos preparados? Porque aquí lo que está diciendo el Señor es preparación, 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 preparación. Sin duda nosotros, usted me va a decir: sí, estoy preparado, hermano. Sí, estoy preparado. Pero mire, antes de ser prontos para dar una respuesta, siempre hay que ponerle atención a lo que estamos hablando. Siempre hay que ponerle atención a la palabra. Antes de decir: sí, hermano, estoy preparado. ¿En qué consiste su preparación, hermano? Fíjese que ando mi Biblia, hermano. El punto es que usted la lee. Fíjese, hermano, que yo estoy preparado porque también vengo a la iglesia. Pero tiene objetividad el que usted venga a la iglesia. Fíjese, hermano, que estoy preparado en esos dos aspectos, de mi trabajo a mi casa, a la iglesia. A eso, pues yo entiendo que estoy preparado. No, preparado significa que no estemos involucrados en pecados que ya hubiésemos tiempos haber dejado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso. Entonces nosotros, es que fíjese, hermano, yo leo la Biblia, pero si es que el punto no es tanto excelente si nosotros leemos la Biblia. Yo tengo un pariente, no es pariente, pero tiene el apellido mismo mío, Salas. Ustedes lo han de conocer en las redes, Darío Salas. Y probablemente sea mi pariente, porque mi bisabuelo era del lugar donde es Darío. Salas es de Chile. Mi bisabuelo es de allá. Pero lo que quiero decirle es que en el caso de Darío Salas, sabe la Biblia de memoria todo. Ya falleció. De memoria todo. Él hacía un chiste que solo habían 3 versículos que se le habían olvidado, porque en un vuelo de un avión pegó un frenazo el avión y él pegó con la cabeza y se le perdieron los 3 versículos. Pudiéramos llegar a tener esa capacidad de Darío Salas de conocer, de leer la Biblia, de leerla y memorizarla, pero no se trata tanto de leerla, sino de aplicarla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, de leerla y aplicarla. Entonces, ¿qué es lo que dice? Con lo cual vamos finalizando. Pero sabed esto, que el padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, velaría toda la noche y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Verso 44, vaya conmigo con la Biblia. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Verdad que como que se nos fue la gasolina, va? ¿Cuántos estamos esperando al Señor? ¿No ha escuchado usted la gente que dice todo lo que está sucediendo? Probablemente sí y probablemente no. Pero el punto es que sea que el Señor aparezca en estos días, nosotros tenemos que estar preparados. Y también tenemos que estar preparados porque uno no sabe a la hora que se va a morir. O ya sabe usted el día que le toca. Bendito Dios que no nos dejó ahí un día que nos toque morirnos, porque entonces sería terrible el hombre, más terrible de lo que es. Entonces el Señor lo dejó ahí. Tanto la venida de Él como también la muerte de uno no se sabe. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el sabio? El sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sabio? ¿Cómo se llama la palabra clave? Prepararse. Lo que tiene que hacer el sabio es prepararse, señores. Porque vendrá el momento. Usted no le llame tanto prepararse que usted asista a un culto. Eso es parte de la preparación, pero no es todo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consagrarnos, soltarnos del pecado. ¿Qué es lo que dice el proverbio? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa hallará la benevolencia de Dios. Hay personas que ahí tienen su pecado, y yo no estoy diciendo del pecado que vimos, porque uno peca con los ojos, uno peca con el pensamiento. Yo no me estoy refiriendo. Hay pecados. Hay pecados. Dentro de las iglesias hay hermanos que todavía se echan el trago. Dentro de las iglesias hay hermanos que todavía tienen, aparte de su esposa, tienen su amante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De eso, pecados que todavía roban. Y los ladrones, dice la palabra, Corintios 6, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Preparación. Yo le aseguro, hermanos, que el día que venga Cristo van a haber sorpresas terribles. Fíjese que dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre no sabe a qué hora ha de venir. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor para que cuide y dé el alimento a su tiempo? Dice, y luego dice el 46, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Bienaventurado aquel siervo al cual el Señor le halle, le voy a poner aquí, aquí, lo halle preparado. Bienaventurado el siervo al cual su Señor le haya preparado. Luego mire las bendiciones: de cierto que sobre sus bienes le pondré, todos sus bienes le pondré. Veamos el creyente que no le gusta prepararse, el creyente que cree que la vida espiritual es así muy vaga, muy subjetiva, muy así a lo que salga. Ahí nos dice a continuación: pero cuando usted escucha un pero, es un conector a lo opuesto. Pero, ¿qué dice? Léalo conmigo. Pero ¿qué dice el verso 48? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y mire ahí lo que dice, y comenzar a echarse su trago, a golpear a la mujer, a venir noche y decirle que del trabajo viene, pero viene de haberse echado con la otra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y empieza a golpear. Vendrá, verso 50, el Señor de aquel siervo a la hora que no espera y a la hora que no sabe, y ahí será el crujir de dientes. Finalizo diciendo lo siguiente, hermano: el día del rapto, o el día que venga el Señor por primera vez a recoger a su iglesia secretamente, el día que venga el Señor, van a haber llantos, van a haber lágrimas, van a haber excusas, van a haber excusas. No sé si ustedes vieron, creo que todavía se ve esa película por ahí y tiene mucho sentido. Viene el marido, viene peleando con la mujer, viene para la iglesia y vienen peleando. Mira, que no sé qué, que bueno, que no sé cuándo. Es bonita esa ilustración. Muy buena ilustración hicieron ahí. Vienen peleando. Lo que dice es que son esposos peleoneros, o sea, no se soportan ni ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Los iracundos no son parte del reino de Dios. Yo no digo que no nos peguemos una trompeadita de vez en cuando, pero boca a boca, pero no puño a puño, ¿verdad? Y probablemente se podrá valer alguna voz antisonante, pero que no sea la regla. Pero lo que dice esa película es que vienen los esposos, porque cuando uno viene a la iglesia parecen palomitos. Uno
así, así piquito y piquito, ¿verdad? Le dice, pero hay que verlos ahí en las casas. Es otra cosa. Los dos palomitos, a tal grado que aquí ahora ya no los podemos separar. Antes los separábamos. Aquí poníamos las hermanas y aquí poníamos los hombres. Pero ahora si los separamos, los matamos. Pero allá en la casa viven separados. Aquí es donde quieren hacerla de santos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces vienen, yo estoy hablando de ese que viene para la iglesia. Y justamente cuando están en la iglesia, se siente el que tronó la trompeta. ¡Pah! Varias gentes desaparecieron. ¿Qué es lo que va a suceder en el rapto? Y luego se ve el tipo que viene peleando y la mujer que viene, que es una chicintora también, en el carro con el hombre. Y empiezan los dos: por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé. Y el uno echándole el otro y el otro el pelo. Y eso va a ser similar el día del rapto. Un montón de gente chillando, un montón de gente echándole la culpa a la suegra, que al papá, que a los hijos, que al trabajo, que al pastor. Por eso los pastores tenemos que predicar la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si a usted le gusta la palabra, agárrela, y si no, suéltela. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, cuando yo les estoy predicando la palabra a ustedes, judío, libre estoy de la sangre de ustedes. Va a haber la gran multitud de gente que están en las iglesias así. Yo no es que sea un pesimista, pero la gran mayoría de las personas que ahora saltan y que dicen que tienen el poder del Espíritu, que caen patas arriba y que hablan lenguas y que predican en los púlpitos, son miles de millones de gente que se van a quedar. ¿Por qué? Ayúdenme a predicar. ¿Por qué se van a quedar? Porque no se prepararon. Y de hecho los que se van a preparar son los que están adentro. El que está adentro va a buscar siempre la lucha, aún con sus dificultades, a prepararse. Así que eso es lo que dice el Señor. Pero si el siervo malo dice: no, hombre, si los pastores son buenos para asustarlo a uno que ya viene. No, el problema es que eso no es un secreto. Son muchas personas que se acuestan bien cenados, son muchos bien comiditos, y en la mañana están bien heladitos. Son muchas personas que salen tranquilos para el trabajo y en la tarde vienen ya no pudieron venir porque están allá a donde los revisan al muerto. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo? Ya no lo traen para la casa, ya lo llevan para allá para verlo. Y ya, o sea, por eso hay que prepararse. ¿Qué es lo que dice el escritor de los Hebreos? Sí, ¿qué dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dijo el profeta: venid pronto y estemos a cuento. Prepárese, hermanito. Usted, por ser amigo del pastor, por venir a complacer al pastor, usted viene a un culto. Usted no se preocupe por el pastor, preocúpese por usted. Preocúpese por usted. Usted vea si está luchando en su preparación espiritual, que aunque eso no se le puede llamar obras, pero las responsabilidades tampoco podemos omitirlas. Tampoco podemos omitirlas. Por eso el Señor dijo: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Responsabilidad. Así que la preparación espiritual es
la que todo creyente tiene que implementar en su vida, para que cuando, dice, el Señor venga, fíjese que lo que dice Juan, dice que hay que luchar para que otro no te arrebate tu corona. Y cuando aparezca el Señor, no nos alejemos avergonzados. ¿Quién es el que va a salirse avergonzado? Por ejemplo, aquí dice a ese siervo, pero el siervo malo dice en su corazón: mi señor tarde en venir y comenzare a beber con los borrachos y a maltratar a la gente. Vendrá el Señor de aquel siervo la hora que no sabe, y en el momento que no sabe, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. A mi parecer, porque ahí queda una cosa un poco ahí como para seguir. Probablemente el hermano, el que pertenecía a la iglesia y que no se preparó, probablemente va a tener que prepararse en el periodo de la gran tribulación. Pero que se pierde, no se pierde, porque ninguno de los que Dios le dio al Hijo se le pierde. Esta mañana, si usted cree que le falta preparación y si es humilde, le quiere pedir perdón al Señor, hágalo. Lo seguro es lo seguro. Mi responsabilidad es predicarle la palabra. Su compromiso es escuchar lo que se predica y ponerlo en práctica. Esta mañana es su oportunidad. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.